Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. San Marcos nos relata este milagro de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, 5 panes y 2 peces. Hay teólogos o personas que se llaman teólogos que después de leer esto que nosotros acabamos de leer, terminan diciendo que el milagro no fue que Jesús multiplicó los panes y los peces, sino que todos compartieron lo que tenían, lo que llevaban. Algunos dicen, sacaron la galleta y hubo para todos y sobró. Yo no sé si ustedes han leído, han escuchado claramente lo que dice el texto. Yo si voy analizando palabra por palabra o frase por frase, una de dos. O pongo a San Marcos de mentiroso o no puedo entender de ninguna de las maneras que esto no fue la multiplicación de los panes y los peces, ni que la gente sacó lo que tenía de comer y que todos compartieron, que dicen el gran milagro fue que todos compartieron. O sea que la gente llevaba su comida ahí guardada y no la quería sacar porque como había mucha gente, y entonces Jesús les habló de tal manera que entonces ellos compartieron y cada uno sacaba y daba a los demás y todos se compartían lo que llevaban y hubo para comer de todos y todo lo que llevaban y encima sobró. Vamos a analizar un poco este texto. Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Lo primero en esta frase, una multitud. En una ocasión, como ya les he contado en otros momentos, fui a una iglesia que me pidieron porque el sacerdote no podía ir. Entonces fui a celebrar la misa. Y como era un fin de semana y tenía este texto, a mí me tocó celebrar el sábado, invitaron a otro sacerdote para el domingo y el lunes volví otra vez a la misma iglesia a celebrar la misa. Cuando yo celebré el sábado, aquí dice, los que comieron eran 5.000 hombres. Y yo prediqué una multitud, 5.000 hombres. Pero si me habla de los hombres, las mujeres siempre son más. Y en las cosas religiosas hay más mujeres que hombres, siempre. Y donde van las mujeres, llevan a los niños. Dice, así por bajo, dije yo, si el evangelista nos menciona unos 5.000 hombres, no está calculando el número exacto, pero serían como 15.000 personas para arriba. Entre mujeres y niños son más que hombres. Entonces, una multitud. ¿Qué entienden ustedes por multitud? ¿Qué entiendo yo por multitud? ¿Qué entiende el evangelista San Marcos por multitud? Ciertamente que una multitud no le llamamos, depende, ¿no? Si es una multitud aquí, varios cientos de personas ya, si son multitud, una multitud, estaba todo lleno la iglesia. Pero Jesús no estaba dentro de un templo, no estaba en una casa, no estaba en la plaza del pueblo. Jesús estaba en descampado. En descampado, 100 personas parecen poquitos. 300 personas no le llamamos multitud, un grupo. Cuando ya decimos una multitud, es porque eran miles de personas. Si nos vamos al final, dice, los que comieron eran unos 5.000 hombres. No precisa porque no dice 5.000 personas, dice 5.000 hombres. Por eso yo, con otros intérpretes, no es una interpretación mía,
tomando a otros intérpretes de la Sagrada Escritura, dicen que son 15.000 para arriba. Pero, ¿cómo podemos saber que este número es cierto y que no es? Porque han llegado algunos a leer este texto y a decir, eran pues como 50, 100, o sea, eran unos cuantos grupos de 10, 15 personas. Eso es lo que había ahí. Y no es que multiplicara el Señor los panes y los peces, sino que uno sacó que tenía 5 panes y 2 peces, Jesús empezó a compartir y la gente sacó lo que tenía y todos comieron y encima sobró. Ese fue el milagro. ¿Cuál? Que eran 50 personas, que cada uno sacó lo que tenía y que encima sobró porque les hizo que compartieran. Le han quitado totalmente el milagro. Han destruido el mensaje para decir, quieren rebajar el Evangelio, explicarlo naturalmente, y entonces me están dejando a un Mesías que no hace milagros, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Venga, saquen ustedes, a ver, ¿tienen ustedes algo de dinero ahí? Saquemos, compartamos, vamos a comprar ahí unos cuantos panes y aquí todos compartimos. Y miren, una multitud. ¿Dónde está la multitud? Es que somos muy exagerados al hablar, ¿verdad? Todos hemos comido. No es así. Aquí está diciendo otra cosa bien clara. Primero, Jesús los vio como ovejas sin pastor. Los vio y se compadeció de ellos. Se puso a enseñarles con calma. Se hizo tarde. Pues si les enseñó con calma es porque estuvieron mucho rato allá. Y empezó a predicarles, y por eso sí es lógico lo que viene detrás. Se hizo tarde, se acercaron sus discípulos y les dijo, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Por eso digo, estamos en despoblado. Una multitud en despoblado no son 20 personas en una casa, en una habitación, somos muchos. 50 personas, 100 personas en una plaza es un grupo grande. Pero en un despoblado, nada, 4 gatos, nada. Para decir que era una multitud en despoblado, cientos y miles de personas. Ahí sí es una multitud en un despoblado. Sigamos. Los apóstoles le dicen a Jesús, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Si son 20 personas, pues con que se vayan a un cortijo, se vayan a un pueblo, a una aldea, ya le pueden dar de comer. Pero una multitud, a un cortijo, no, a una aldea tampoco. Por eso dicen que se vayan a los cortijos y a las aldeas de alrededor, en plural, a muchos sitios, porque si no, no van a poder comer. Y que se compren de comer. Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y entonces los apóstoles se quedan como admirados y le dicen al Señor, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan. ¿Saben ustedes lo que son 200 denarios de pan? El denario es el sueldo, la paga de un trabajador que trabaja bien de sol a sol todo el día, de un día. 200 denarios viene siendo el sueldo de un hombre de todo el año. ¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Este es San Marcos. San Mateo dice, y con eso les daríamos un trozo de pan a cada uno. O sea, que con el sueldo de un hombre que trabaja bien, no de uno que está mal pagado, de uno que cobra bien, lo normal, un trabajo duro, pero que gana su sueldo completo. De un año entero. ¿Creen ustedes que con el sueldo de un año habría que gastarse en pan? ¡En pan! Yo con el sueldo de un día no le doy de comer a una persona.
de un trozo de pan, me refiero, ¿no? No me cuesta un pan para una persona el sueldo de todo el día. Puedo comprar muchos panes con el sueldo de un día, pero con el sueldo de un año, ¿cuántos panes podría yo comprar? Imagínense ustedes. ¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? O sea, ellos se quedan como asombrados diciendo, si es una inmensa multitud, para darles de comer a estos, necesitamos por lo menos así, por encima. Algunos dicen, no, es que eran muy exagerados. Vamos a ver. Estaba San Lucas, que era médico. Una persona que tiene inteligencia, que sabe medir las cosas y demás, y sabe hacer cálculos. Estaba San Mateo, que era banquero. Ese de contabilidad sabía muy bien, era su negocio. O sea, no es una persona que mira 50 personas y dice, hace falta el sueldo de un año para darle de comer pan a estos. Perdóname, no sea exagerado. Para 50 personas, el sueldo de un día, 2, 5 días, ya está. No el sueldo de un año. Pero si allí, entre varios, y gente con conocimiento, con inteligencia, no eran necios, porque algunos dicen, no, es que eran pobres pescadores que ellos no entendían. Eso de que eran pobres pescadores, es verdad, San Pedro era pescador, San Juan y demás. Pero, porque sean pescadores, ¿quiere decir que todos son ignorantes? De hecho, hoy tenemos, ve, aquí, en esta ciudad y en tantos otros sitios, muchos taxistas. Los taxistas son la gente más ignorante que hay. Empieza a preguntarles, yo a veces he preguntado aquí, ¿no? En donde estamos, en Perú. Yo a veces he preguntado y voy preguntando, oiga, ¿y usted qué es? Y me dice, yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy no sé qué. Y te encuentras que la gente mejor preparada son los taxistas. Porque como no tienen trabajo de su profesión, tienen que trabajar y se ponen a trabajar de taxistas. Entonces, porque vayan con un taxi, no te imagines que ese es un pobre ignorante que no sabe nada más que conducir un vehículo. Lo mismo tiene varias carreras y está ahí de taxista, porque le va bien, porque no tiene otro trabajo, por miles de razones. Pero yo es que voy preguntando y cuando me monto en un taxi le pregunto, ¿y usted en qué trabaja y qué tiene? Le pregunto varias cosas cuando la persona habla y responde. Y entonces veo que hay personas, ingenieros, que trabajan en la mina, se les acaba el contrato y ¿qué van a hacer? ¿Estar en su casa ociosos, peleando con la mujer? Pues entonces lo que hacen es agarrar el carro y ponerse a hacer taxi. Y están de taxi, pero son ingenieros. Entonces no son la gente más ignorante, son gente preparada. También entre los apóstoles había gente bien preparada. Por eso sus comentarios no podemos decir, son unos ignorantes que no sabían contar y para 50 personas decían, una inmensa multitud, 5.000 hombres, pero todavía tengo más datos. Sigan con el texto. El Señor les dijo, uno va y le dice, aquí, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Averiguan y sacan 5 panes y 2 peces. Yo creo que 5 panes lo sabe contar hasta un niño, aunque el niño no me sepa contar una multitud de 5.000 hombres. Pero el niño sí te puede decir, estos son 5, porque tiene 5 dedos y hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y los niños que ya han aprendido a contar, en eso no se equivocan. Y 2 peces. Demasiado ignorantes hay que ser para equivocarse al contar 2. 1 y 2, ya lo he contado. ¿Cuántos peces tiene? 2. Hasta ahí, hasta los más ignorantes, hasta el pescador más ignorante, sabe contar 5 y 2. En eso no me digan que no, había para todos. ¿Para cuántos? Con 5 y 2. No. 5 y 2 son 5 panes que no dan para una multitud, ni siquiera para 50. Pero bueno, y menos para 5.000 o para 15.000. Ahora les dice el Señor,
les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos, pero escuchemos bien cómo dice el evangelista, de 100 y de 50. Acomodarse en un grupo de 100, que me digas que aquí no habían 100, que eran 95 y que allá había 89, bueno, más o menos, en grupos de 100, en eso te lo admito, que exactamente grupos de 100 y que no, ya sobra uno, que se pase para otro grupo, en eso no. Y de 50, un grupo de 100 y un grupo de 50, pero si se han sentado en grupos, es el momento donde los apóstoles más o menos se pueden contar los grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1000. Ya está. Eso lo sé yo hacer fácil, ¿verdad? Veo grupos de 100 y enseguida cuento 1000. Y otros 1000, y otros 1000, otros 1000. Así es fácil porque si están todos apelotonados, todos de pie, todos allí mirando cómo predica el Señor, hay que tener ya un poco de experiencia de multitudes para decir, hay tantas personas. Pero cuando los mandan sentar, cuando se acomodan en grupos de 100 y de 50, ahí sí es más fácil contarlos y calcular. Por eso sacan ellos la cuenta. Los que comieron eran 5.000 hombres. Si no quieres poner los 15.000 porque digan, no, es que se refería a hombres y mujeres y niños, cualquier hombre como persona, está bien, te lo admito, no voy a discutir eso, porque el texto, si le quiere dar esa interpretación, también cabría. Pero de 5.000 a unas cuantas decenas, de 30, de 50 o de 80, eso ya no me lo trago. Yo sé perfectamente, y lo leo en el texto, está así de claro, que repartió los panes, se los dio a los discípulos para que se los sirvieran y repartió entre todos los 2 peces. Repartió entre todos los que estaban sentados. Ya repartir 2 peces entre los 12 apóstoles, ya tendría el Señor el primer problema, ¿no? Cada pez hay que dividirlo en 6 partes. A uno le toca la cola y al otro le toca la cabeza. Y los otros, pues, la raspa. Pero que lo repartiera entre todos los grupos sentados y que todos recibieran, y esto no se ve como un milagro, simplemente la gente compartió y todos comieron y encima sobró. Esto es no tener fe. Cuando ustedes escuchen a alguien que les interprete el Evangelio, este texto que estamos leyendo de San Marcos, de esta manera, que no hubo multiplicación, que lo que hubo fue compartir, que la gente sacó lo que tenía, como ven, esto no cabe en este texto, no es lo que estamos leyendo, es otra cosa. Es que esa persona ha perdido la fe, es que esa persona no cree en las palabras del Evangelio. Es que esa persona interpreta el Evangelio acomodándolo a lo que él quiere enseñar, no aceptando lo que el Evangelio nos enseña. Pues querido hermano, perdóname que hoy te diga esto así de esta manera, pero ten en cuenta que no todos los que son predicadores te predican el Evangelio. Tienes que saber, cuando tú ves un Evangelio, no tomes cualquier cosa. Como les decía, fui a esta iglesia, prediqué el sábado, más o menos, de otra manera, pero más o menos. El domingo vino otro sacerdote y después el lunes regreso. Y una persona me llega, padre, mire, es que usted predicó el sábado y después el domingo vino otro y me dijo esto, y predicó esto otro, que no hubo milagro, etcétera. Y le dije, pero lea usted el texto, si es que en el texto está tan claro. Entonces, ese es el problema. Tengan cuidado, queridos hermanos. Busquemos a Dios, pero seamos humildes. Aceptemos lo que nos dice el Evangelio. ¿Por qué nos cuesta tanto? Hay algunos que se llaman teólogos que no aceptan los milagros, que destruyen los milagros.
Como me decía don Randy allá en Cusco, que una vez un teólogo de estos está explicando el paso del Mar Rojo y dice que empezó allí a explicar, ¿no? con otra persona, y estaba un presentador y estaba el teólogo explicando el paso del Mar Rojo y dice, no hubo separación de las aguas. Lo que ocurre en el Mar Rojo es que hay una zona donde cuando baja la marea, hay veces que baja mucho y queda un lugar, la tierra, casi a nivel del agua, y apenas si quedan 10 centímetros de agua. Entonces, los israelitas, cuando bajó la marea, pasaron por aquella zona, que eran 10 centímetros de agua, pudieron pasar todos y luego volvió a subir la marea. Y entonces el presentador empieza así, pone una cara de asombro y le dice a aquel teólogo, entre comillas, no lo puedo creer. Sí, y el teólogo empieza a explicarle por qué tal, por qué cual, porque se ha comprobado, y le está dando 1000 razones. Y el otro, no lo puedo creer, imposible. Hasta que por fin el teólogo le dice, pero ¿por qué no lo puede creer? Dice, lo que no puedo creer es que se hayan ahogado el ejército de los egipcios en 10 centímetros de agua. O sea, los israelitas pasaron por 10 centímetros de agua, te lo acepto. Pero ¿qué dice el texto? Y después pasaron los egipcios y se ahogaron. ¿De verdad que se pudieron ahogar en 10 centímetros de agua los egipcios cuando los israelitas pasaron? Claro que el texto dice a pie enjuto, a pie seco. En 10 centímetros no es a pasar a pie seco, pero bueno, te lo admito. ¿Y crees que pasaron los israelitas y después se ahogaron allá en 10 centímetros de agua? Eso ya no me lo creo. Entonces, estos teólogos que quieren quitar lo sobrenatural de la Biblia y del Evangelio son gente que ha perdido la fe. ¿Han visto ustedes alguna vez algún milagro? Yo sí, he visto milagros y grandes. Entonces no me es extraño simplemente que el mismo Señor haya multiplicado panes y peces, 5 panes que se cuentan con los dedos de una mano y 2 peces que sobran dedos para contarlo, y que le haya dado a una multitud de miles y miles de personas. Porque creo en el poder de Jesús, que puede hacer milagros. Creo en el poder de Dios, que hace verdaderos milagros. Y creo que los israelitas pasaron porque el agua se dividió y pudieron cruzar. Y después se ahogaron los egipcios, porque no es que la marea bajó y después subió, porque tendría que haber subido muy de repente la marea para que los egipcios los agarrara allí en medio del agua. No sería esa la realidad del texto. Pidámosle a la Santísima Virgen María fe para creer lo que Dios nos dice y acomodar nuestra vida a esa fe.